Hola, soy Rosa Isabel Monroy Hernández y esta es una cápsula más de Derecho Agrario. En esta ocasión quiero platicar contigo sobre los solares urbanos ejidales. Fíjate que ha sido un asunto que me ha llamado mucho la atención porque resulta que hay, como te comenté en la cápsula pasada, hay unas situaciones diferentes en relación a este tipo de superficie ejidal. ¿Qué quiero decir con esto? Alguien muy amablemente me hizo favor de comentar que mientras las parcelas o la superficie, aunque cambie de naturaleza, y sea superficie comunal, no se va a convertir automáticamente en zona urbana, sino hasta que la asamblea, en este caso de bienes comunales, así lo desee. O inclusive la asamblea ejidal de ejidatarios también así lo decida. Nada más cierto que eso. Totalmente de acuerdo. Las tierras se van a regularizar no automáticamente y no por el simple hecho de que construyas o de que existan eh, servicios públicos, va a ser diferente o se va a desnaturalizar nada más porque se hace. No, necesita haber una asamblea general de formalidades especiales para que entonces sí adquiera la calidad de zona urbana, comunal o ejidal y de parcelas legalmente delimitadas o de las tierras de uso común legalmente delimitadas. Sin embargo, eso no quiere decir que no exista la zona urbana. La zona urbana siempre ha existido y siempre han existido solares urbanos. ¿A qué voy? A que algún abogado me comentaba y me decía que el criterio de algunos colegiados, inclusive tribunales, y que por eso le pasan la batuta a las asambleas generales de ejidatarios, es que todo, incluyendo la zona urbana, es un todo común y así se debe de tratar. Yo, en lo personal, puedo estar equivocada, pero yo en lo personal difiero de eso. Y difiero y te voy a decir por qué. Difiero porque, como lo comenté la cápsula pasada, existe una unidad de dotación que le corresponde al ejidatario o al comunero. Esta unidad de dotación es la que es susceptible de suceder, es decir, la unidad de dotación es lo que abarca o lo que cubre los derechos ejidales o comunales, los derechos que le corresponden al ejidatario o al comunero. ¿A qué voy? En todas las superficies ejidales o comunales existen tres tipos de tierras, que son las tierras de uso común, las parcelas de hecho y de derecho y la zona urbana. Siempre. No hay un ejido o una comunidad que no tenga estos tres tipos de tierra. Entonces, el hecho de que no esté regularizada no quiere decir que no exista. Tan es así que está el parcelamiento de hecho, que es cuando no existe certificado parcelario, pero la parcela está legalmente delimitada. ¿Por qué? Porque así se decidió que se le iba a respetar a Juanito Pérez o a Pedrito Rodríguez. Entonces, si existe esa individualización, se puede decir, de unidades de dotación a favor de los ejidatarios y de los comuneros, obviamente también existen los solares urbanos, ejidales o comunales, y estos de ninguna manera entran dentro de la sucesión agraria. La sucesión agraria única y exclusivamente va a respaldar los derechos ejidales o comunales, que son los derechos sobre la unidad de dotación y los derechos administrativos que le corresponden al ejidatario o al comunero sobre en la comunidad o en el ejido.
No sé si es claro lo que estoy diciendo, pero no por el hecho de que no exista una certificación en un poblado, no quiere decir que no existan los solares urbanos, que no haya una regulación diferente, que no exista que no vayan a ser parte o no formen parte de los derechos que se van a dar en sucesión al ejidatario, al comunero, al hijo, a los causavientes del ejidatario o comunero. Es totalmente distinto. Y un ejemplo de ellos, por decirlo así, es aquí en la zona conurbada, en Jalisco, por poner un ejemplo, ya no hay prácticamente parcelas. Entonces, ¿qué hay? Zona conurbada. Sí, y al existir eso, una de dos, o cuidamos lo que es una parcela completa y los derechos como ejidatario que legalmente acredite la persona que acude a los tribunales que es ejidatario, entonces sí podemos hablar quizás de una parcela ejidal protegida con todos los derechos de un ejidatario o de un comunero. Pero si hablamos de una superficie amparada con una constancia de posesión y goce, lo cual es más común y corriente, o más corriente que común, y que normalmente no está amparada con el respaldo de la Asamblea General de Ejidatarios, que yo a la fecha considero que es un error por parte de los tribunales exigir eso cuando ya por costumbre se ha venido haciendo de que los comisariados ejidales expiden las constancias de posesión así sin más ni más. Lo peor que puede pasar es que eso se trate como un solar urbano ejidal. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de una parcela, porque ya estamos hablando de una superficie conurbada, porque además no podemos y no se debe tratar como una superficie común. Si tratáramos un solar urbano como una superficie común, créanme que sería un galimatías y crearíamos más conflicto que soluciones en cualquier núcleo de población. Hay que tener mucho cuidado, hay que estudiar mucho en relación a la zona urbana. Eso ha venido desde el Código Agrario de 1934, de 1940, de 1942, la Ley Federal de Reforma Agraria de 1971 y por supuesto con la nueva ley, nueva entre comillas, de 1992 a la fecha. A propósito, acaban de poner y de subir una propuesta del senador Monreal, la cual aplaudo porque habla sobre los posesionarios. Se me hace excelente la iniciativa, ya se habían tardado y ojalá de verdad la hagan y se haga esa reglamentación o esa nueva regulación, esa modificación a la ley agraria. Creo que sería para proteger los derechos de muchos posesionarios que realmente existen y no se les da la debida protección conforme a la ley agraria. La ley agraria, el único lugar en donde habla sobre posesionarios, me parece que es el artículo 48, si mal no recuerdo, y párale de contar. Es un solo artículo el que habla sobre posesionarios en toda la ley agraria. Hasta acá dejo mi cápsula por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre el honor de su atención, el que me escuchen, el que me compartan sus inquietudes, sus opiniones. Si en algo me equivoqué, por favor háganmelo saber, pero estoy casi segura de que lo que hablo, lo que digo es porque lo he estudiado, porque lo he vivido y porque así lo ha tratado la ley en todos estos años. Es una lástima que no se entienda que existe la zona urbana, la diferencia que hay entre solares urbanos y la unidad de dotación que comprende única y exclusivamente de la parcela y las tierras de uso común de los ejidatarios y comuneros. Nuevamente, gracias. Véannos los miércoles, por favor, en punto de las 7 de la noche y en estas cápsulas de Derecho Agrario. Gracias.